tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Hablaremos de obesidad, también de diabetes y también de osteoporosis. Así que comenzamos de esta manera. Ha llegado la farmacéutica Miriam Viniegra y vamos a hablar de obesidad. Bueno, Miriam, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tete? Dicen que para muchos es la epidemia del siglo. ¿Es así tanto? Sí, exactamente. La Organización Mundial de la Salud la caracteriza como la epidemia del siglo XXI. Para que te des una idea, eso se replica en nuestro país. En nuestro país, el 61% tiene problemas de sobrepeso y obesidad, especialmente de sobrepeso. Estamos hablando que 6 de cada 10 argentinos tienen un problema con su peso. Sí. Y mundialmente se calcula que hay casi 2.000 millones de pacientes con problemas de sobrepeso, de los cuales unos 700 millones serían obesos. Ahora, es una enfermedad también multifactorial. ¿Por qué se la denomina así? Es una enfermedad crónica multifactorial, porque si bien hay un desbalance entre la cantidad de energía que ingerimos a través de los alimentos y el gasto, ese balance es positivo. Entonces el organismo, como es muy sabio, lo que hace es nivela. Guardar todo lo que nos sobra en forma de grasa, y así es como se hace la obesidad. Claro. Pero este desbalance tiene motivos, no es solamente que comemos de más porque queremos. No. Hay motivos genéticos, hay motivos psicológicos, socioambientales, culturales, hay motivos hormonales, también algunos medicamentos son responsables de este exceso en la ingesta. Yo creo que si le preguntamos a mucha gente por qué come, cuando comen tanto, cada uno va a tener una contestación, ¿no? Sí, exactamente, pero también hay que escucharlos e investigar cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo? Hay una tendencia, la obesidad no es hereditaria, pero sí es hereditaria la forma en que el cuerpo almacena fácilmente la grasa. Vemos pacientes que son siempre delgados, longilíneos y que dicen comemos de todo y realmente no engordan. Y otros dicen como una galletita y engordo. Lo que hay es genéticamente está marcado cómo se acumula la grasa, también cómo es la respuesta ante el hambre y cómo es la respuesta ante la saciedad. Ante la saciedad y también como, digamos, como un comportamiento también con la alimentación, ¿no? Que también se debe... Problemas de orden psicológico. Claro. Mucha gente es adicta a la comida, utiliza la comida como un premio, utiliza la comida como un refugio para la angustia. Estoy triste, angustiado, como, y cuando estoy feliz también como. Entonces, esos son los aspectos psicológicos que hay que modular. Hay aspectos culturales que tienen que ver con que distintas etnias y distintas culturas comen diferente, comen más hidratos de carbono que proteínas, comen determinadas comidas que son mucho más calóricas y porciones mucho más grandes. Bueno, por ejemplo, nosotros los argentinos todo lo queremos festejar y el encuentro está relacionado con la comida. Totalmente. ¿No? Totalmente. Y además la comida que abundante tenemos, aparte, muy abundante. La comida que tenemos a mano es muy calórica. La comida que tenemos a mano, especialmente en las zonas urbanas, son los ultraprocesados, que tienen muchísima azúcar, mucha sal, pero son los que podemos conseguir más rápido. Vamos al supermercado, los agarramos, vamos a casa y los preparamos. Ese es el problema, la falta de tiempo para elaborar comidas más sanas. La comida más sana, las verduras, la fruta, tienen más tiempo de elaboración. Entonces, la vida que llevamos hace que no tenemos tiempo, todo es rápido y
tomamos a mano los ultraprocesados. ¿Cuáles son las enfermedades que empiezan a aparecer con la obesidad? ¿Diabetes es una? Sí, diabetes es una. Sí. La obesidad es factor de riesgo de diabetes, Sí. hipertensión. Claro. El 95% de los pacientes obesos son hipertensos. Claro. Enfermedades cardiovasculares, como pueden ser enfermedades coronarias, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular. También problemas respiratorios, la Claro. apnea de sueño, el paciente obeso no descansa bien, problemas osteoarticulares por la sobrecarga del peso Sí, no puede en la caminar columna bien, y en claro, las piernas. claro. Y también es factor de riesgo para ciertos problemas oncológicos como cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer También. de páncreas. Ajá. Exacto. Son factores de riesgo, es decir, Sí. es una puerta que se abre para que ingresen estas enfermedades. Claro. Ahora, ¿cómo se diagnostica que una persona es obesa? Lo que se utiliza es Sí. el índice de masa corporal que relaciona el peso con la talla en metros. Es un valor que si está entre 18 y 25, el paciente está en el peso adecuado. De 25 a 30 ya estamos en un proceso de mayor peso. Y a partir de 30 hasta 40 son los obesos máximos, los de 40, que tienen sobrepesos de más de 50, Sí. 60 kilos. Claro. El obeso mórbido, Mórbido. que ese es el paciente de altísimo riesgo. Claro, totalmente. Ahora, uno ve también muchos chicos, ¿no? Obesos. El problema de la obesidad De la obesidad niñez, infantil tiene que ser un tema para prestarle exacto, atención, ¿no? especialmente después de la pandemia, ha aumentado significativamente. Claro. En nuestro país, en menores de 5 años, es aproximadamente el sobrepeso y problemas de obesidad en un 13%. Y en adolescentes, entre niños y adolescentes, estamos en un 33%. Claro. El tema es que un niño con sobrepeso o un adolescente Sí. con sobrepeso seguramente es un adulto enfermo, Claro. que además disminuye su expectativa de vida. También. En este momento se dice que es la primera vez que las generaciones del siglo XXI van a tener una expectativa de vida menor que sus padres, porque a medida de que mayor es el sobrepeso, disminuye la cantidad de años en la expectativa que se puede de vivir. vida, porque un paciente Claro. obeso se enferma y muere más rápidamente. Más rápidamente, más temprano. Bueno, Miriam, como siempre, gracias. A vos, Tete. Gracias por estar en el programa. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Muy bien, ha llegado el farmacéutico Gustavo Dodera Martínez, con quien vamos a hablar de diabetes. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy Bienvenido bien. al programa. Y hablemos, bueno, siempre la primera pregunta tiene que ver con la ubicación de qué es la diabetes, por ejemplo, en este Bien, caso. la diabetes es una enfermedad crónica, ¿sí? Que se caracteriza porque las personas que lo padecen tienen un alto contenido de glucemia, un alto contenido de azúcar en su sangre, o sea que Sí. se llama habitualmente glucemia elevada. Claro, o sea, es el azúcar en sangre, Es el ¿no? azúcar en sangre, sí, Sí. que no es el azúcar común de casa, No, sino no. es un azúcar especial, que es la glucosa, que está elevada en estos pacientes. En estos pacientes. Y que empieza a manifestarse de qué manera, entonces, la enfermedad. La característica principal es la triada, que es lo que se llama polidipsia, polifagia, poliuria, o sea, polidipsia, que es el aumento de la sed de las personas que tienden a tomar gran cantidad de líquidos. Sí. La polifagia, que es el aumento del apetito, y la poliuria, que es el aumento de la orina, que van muy frecuentemente y orinan abundantemente. Claro, o sea que siempre tienen sed, siempre están En con general tienen necesidad de mucha tomar sed, agua, exacto, ¿no? Sí. Igual a eso hay que asociarle que tienen en general problemas para cicatrizar las heridas. También. Generalmente tienen fatiga, aunque no hagan ningún tipo de ejercicio, Claro. ni trabajo, ni nada. Y eso generalmente será. Pero la característica que tiene la diabetes es que es una enfermedad que no siempre se manifiestan todos estos síntomas. Y hay personas donde
pueden pasar desapercibidos. ¿Y cuáles serían entonces? Claro, la forma de detectarla. La forma de detectarlas es cuando uno va al médico y le hacen un control y ahí determinan que la glucemia está elevada. Claro, por eso entonces, cuando uno lee los estudios de sangre, es muy importante ver la glucemia. Si la glucemia está elevada, bueno, se harán más estudios para ver si este paciente fue una glucemia elevada circunstancialmente o es que se viene dando el tiempo. Y cuando se habla de formas clínicas más frecuentes, ¿de qué hablamos ahí? Estamos hablando que hay dos tipos de diabetes fundamentalmente. ¿Sí? Una que es la diabetes tipo 1 y otra es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es lo que se conocía como diabetes insulino dependiente, que es una diabetes que aparece en edad temprana y en jóvenes y que generalmente se caracteriza porque tienen que utilizar insulina porque ya no producen más insulina. A diferencia de los pacientes que son tipo 2, que no necesariamente van a utilizar insulina, a veces tienen un tratamiento con medicamentos orales y con esa forma suelen compensar los valores. Lo ideal es tratar siempre de llegar a glucemias normales para evitar, digamos, las enfermedades que aparecen en general a largo plazo. Como puede ser la retinopatía, como puede ser la nefropatía. Claro, porque la diabetes tiene derivaciones que son increíbles, o sea, muchas y peligrosas. El problema son las que vienen a largo plazo cuando no se controlan. En inmediato puede ser un coma diabético, que ahí, bueno, van a detectar inmediatamente que tiene el problema, pero el problema son las enfermedades a largo plazo, que a veces uno no sabe que es diabético y se van produciendo esas glucemias elevadas que a largo plazo van a afectar el riñón, que van a afectar el ojo. Con las consecuencias. Hablábamos de dos tipos de diabetes entonces, ¿no? Exacto. Y para detectar, por supuesto, bueno, siempre el profesional... La detección la va a hacer el médico, o sea, digamos, a través de un análisis clínico y, o sea, si le da alterado, como decía, un ensayo, una medición de glucosa, va a ser, bueno, habrá que repetirla determinado tiempo y aparte hay pruebas más específicas para ver si esto se mantiene en el tiempo o no. Claro. Una vez detectada la enfermedad, ¿hay formas de autocontrolarse? Sí, lo que se indica generalmente es el automonitoreo de estos pacientes. ¿Cómo es eso? Es que se van haciendo controles en sangre, se pueden hacer a través del pinchazo de los dedos en distintos horarios, de acuerdo a los niveles de glucemia que tenga. Puede ser que sea un control diario, que puede ser que sea a la mañana, a la noche, antes de las comidas, o a veces en algunos casos hay que hacerlo 2 horas posteriores a ver algún ingreso, alguna Porque hay comida. Variaciones en los niveles. Hay variaciones, o sea, no todos los pacientes tienen los mismos niveles. Algunos responden mejor a la medicación y otros no tanto. No tanto. En los insulinodependientes, en general, el control es más estricto porque tienen que hacer ajuste de la cantidad de insulina que se van a aplicar. En cambio, los que tienen medicación oral a veces no son tan rigurosos los controles, pero deben de hacerse de todas formas. ¿Y el tratamiento siempre es de esta manera entonces? El tratamiento puede ser, o sea, para los tipo 2, medicación oral. Cuando no responde a la medicación oral, se puede agregar insulina o agregar más de un medicamento oral. O sea, no necesariamente hay varios tipos de medicamentos que actúan por diferentes mecanismos y puede haber que se traten con un solo fármaco, con dos. Entonces, cuando ya no hay respuesta a esto, ahí recién se le incorpora insulina a los pacientes. Y puede aparecer, dijiste recién, a edad temprana también. Hay edad temprana que en ese caso, o sea, tiene síntomas muy marcados, es característico y bueno, el médico ahí va a decir, bueno, este paciente sí es diabético tipo 1. Esta chica, claro, en general son delgados, a diferencia de un diabético tipo 2 que en general tienen sobrepeso y tienen todas las complicaciones que suelen estar asociadas, el síndrome plurimetabólico, la hipertensión, la hipercolesterolemia. Está bien. Y, a ver, la pregunta que la he escuchado muchas veces, ¿no? ¿Un diabético puede comer cosas dulces? Si está controlado, puede llegar a comer en cantidades pequeñas. Lo importante en un diabético es la ingesta diaria que tiene, o sea, cómo maneja su alimentación. Lo importante es comer varias veces por día, pequeñas cantidades, no comer comidas copiosas, porque eso puede hacer que aumente demasiado la glucemia. Perfecto. Entonces, lo ideal es varias veces, pocas cantidades. Ok. Bueno, claro el panorama de la diabetes, como siempre. Muchas gracias por estar en el programa, Gustavo. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Bienvenido al farmacéutico Nicolás Troffe. ¿Qué es la neumonía y cómo se transmite?
La neumonía es una infección que se produce en uno o los dos pulmones. Esta infección produce una inflamación que a su vez llena de líquidos estas cavidades pulmonares, lo que impide, una buena respiración, pierden capacidad de oxígeno, producen tos, producen catarro, fiebre y en muchos casos flema. Esta enfermedad se produce por el ingreso por las vías respiratorias y se transmite tanto por las microgotas de flush que se generan al hablar, al estornudar o al toser. ¿Cómo podemos prevenirnos de la neumonía? Para prevenirnos de tener neumonía, debemos poner en práctica todas aquellas medidas higiénico-sanitarias. La primera de ellas es la más simple, que es el lavado frecuente de manos, la desinfección, ventilar todos los ambientes, no estar completamente cerrados, o sea, ventilarlos, abrirlos, que circule el aire. El otro factor importantísimo es el tabaco, o sea, fumar hace que los pulmones pierdan capacidad de defensa. También es importante mantener una buena actividad física. A su vez también es muy importante mantener una buena dieta. ¿Cuáles son las vacunas que se utilizan para la prevención? Para la neumonía existen principalmente dos tipos de vacunas. Una que ya cuenta con algunos años, que es la más antigua, que es la VPN de 23 serotipos. Fue la primera que salió, es la vacuna polisacárida, y luego apareció la vacuna conjugada, que es la VCN de 13 serotipos. Algunos de estos 13 serotipos, que son contra los que es activa la vacuna, estos microorganismos con los que es activa la vacuna, están contenidas en la 23. Pero la conformación de la vacuna de 13 serotipos tiene la ventaja que produce una mejor respuesta inmunológica, sobre todo cuando se utiliza combinada con la vacuna de 23 serotipos. ¿Cuál es el esquema de vacunación? El esquema que existe de vacunación para los lactantes hasta 2 años es una primera dosis a los 2 meses del nacimiento, la segunda dosis al 4.º mes del nacimiento, y se realiza un refuerzo al año. En relación a los adultos, el otro grupo de riesgo, que son los de 65 años hacia arriba, o sea, los mayores de 65, el esquema primario es colocarse la vacuna conjugada de 13 serotipos y al año realizar la aplicación de la vacuna polisacárida de los 23 serotipos. Gracias, Nicolás. Le damos la bienvenida a la farmacéutica Nancy Radicic, tema osteoporosis. ¿Cómo te va, Nancy? Hola, ¿qué tal, Tete? Bien, bueno, hay una pregunta que me encantaría que me contestes, si es que se puede tener osteoporosis a cualquier edad o hay una edad específica donde comienza a manifestarse. Hay edades donde es prevalente, pero en realidad se puede tener osteoporosis a cualquier edad, incluso en niños puede aparecer. Porque cuando hablamos de osteoporosis estamos hablando de un tema de huesos. De huesos, exactamente, del hueso que empieza a perder células. Siempre decimos que el hueso está en constante reposición, rearmado, va perdiendo células y se van creando nuevas. En condiciones normales hay un equilibrio entre la formación y la pérdida, pero por diversas situaciones, una de ellas es la edad, puede empezar a perderse más de lo que se genera. Entonces el hueso va perdiendo células y va quedando, siempre decimos, como esponjoso, mucho más débil. Claro.
Pero en niños, si bien no es lo habitual, Puede suceder, puede haber alguna causa que impida la formación de células óseas y puede aparecer osteoporosis, sí. Ahora, ¿cuándo es conveniente empezar entonces con el tema de investigar a ver cómo están los huesos? Y como la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, normalmente, incluso en personas adultas, muchas veces se dan cuenta que tienen osteoporosis a partir de una fractura. Pero en realidad, por las mayores tasas de prevalencia, a partir de los 45, 50 años aproximadamente, conviene empezar a hacerse estudios. Está bien. Particularmente las mujeres, porque es el mayor grupo de riesgos. Las mujeres siempre, a partir de la menopausia, por los cambios hormonales justamente, que van impidiendo que el calcio se fije y el fósforo en el hueso con la misma velocidad con que lo hacía. Ahora, ¿hay medicamentos que pueden causar o que pueden acelerar la osteoporosis? Hay medicamentos que pueden causar. Por suerte no son demasiados, pero como decíamos, tiene que ver con las hormonas. Entonces, si la persona está recibiendo algún tratamiento de supresión hormonal, y esto se da particularmente en algunos casos de cáncer genital, dependientes de hormonas, entonces a la persona se le administran medicamentos para disminuir el nivel de hormonas. Claro. Esto puede generar una osteoporosis. También los anticonvulsivantes. Algunos anticonvulsivantes antiepilépticos puede ser que predispongan a la osteoporosis. Y después los más usados, los corticosteroides, que en personas adultas mayores, que son el mayor grupo de riesgo para la osteoporosis, puede suceder que a veces tienen dolores producidos por artrosis o problemas articulares, y que cuando el dolor es muy intenso, el médico les suele recetar corticoides. En esos casos, cuidado si están consumiéndolos muy a menudo, porque puede generar una osteoporosis. Como siempre decimos, cuando hablamos de los medicamentos que pueden producir determinado efecto adverso, no se va a dar en todas las personas, que no se asusten las personas que lo están tomando, que ya van a tener osteoporosis. Pero en realidad predisponen, por lo tanto hay que mirar con mayor atención. Hacerse los controles, saber la evolución de todo. Hacer los controles, exactamente, que la densitometría es el control la por densitometría excelencia. Famosa, sí. Exacto. Ahora, ¿cómo afecta a la vida cotidiana la osteoporosis? Y cuando uno tiene osteoporosis, hay que pensar que tiene mayor riesgo de fracturas. De fracturas. Entonces, siempre hay que tener cuidado con las caídas, evitar los desniveles, personas mayores sobre todo, acondicionar los espacios, acondicionar la casa. Las alfombras. Las alfombras, el riesgo de resbalar en la bañera, asegurarse de que haya algo que lo permita fijar, antideslizantes. Claro. No poner objetos o los muebles demasiado interpuestos en el camino que uno hace habitualmente. Claro. Es decir, evitar el riesgo de caídas. Entonces, la persona va a tener que acomodar su vida en base a eso. Por supuesto que hay tratamientos que van a permitir tener una buena calidad de vida, van a permitir frenar este proceso de resorción ósea y que el riesgo de fracturas disminuya. Disminuye. Pero una vez diagnosticada la osteoporosis está ese riesgo y hay que hacer esas pequeñas adaptaciones para poder disminuir los riesgos de fractura, que serían la principal consecuencia. Está ¿no? bien. ¿Y la osteoporosis se puede detener o se cura? ¿Cómo es el tratamiento? Porque hay algunas de estas manifestaciones de enfermedades que se puede llegar a detener para que no siga avanzando y otras se pueden curar. En este caso, ¿qué sucede? Y en el caso de la osteoporosis, tradicionalmente se la considera como una enfermedad crónica. Es decir, una vez instalada es muy difícil de volver atrás. Ahora, hay medicamentos, por supuesto, para detenerla, que eso ya están probados y se están administrando. Las personas a las que se le diagnosticó los están recibiendo con buenos resultados. Pero hay en estudio algunos medicamentos más nuevos que tendrían el objetivo de regenerar esas células óseas que se fueron perdiendo, con lo cual todavía los estudios no coinciden en eso demasiado. Pero se está trabajando. Se está trabajando y hay quienes afirman que ya se podría curar la enfermedad. Así que es una buena esperanza. Una buena esperanza y aparte, porque hay que siempre apostar por la investigación, ¿no? Exactamente. Porque todo lo que puede llegar a aliviar, a solucionar en el mundo, ¿no? Una investigación de este tipo, por ejemplo. Totalmente. Tanto trabajo silencioso que están haciendo los investigadores. Sí, que son geniales realmente. Sí. Bueno, Nancy, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso.
Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan. Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso, vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Momento de la despedida. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.